Isidro Mesa Flores, alias el Chapo Isidro, fue agregado por el FBI a la lista de los 10 criminales más buscados. La noticia cayó como un rayo sobre las montañas de Jesús. María Joaquín Iván Guzmán, hijo de Archibaldo, había desaparecido sin dejar rastro. En un principio, nadie quería creer que aquello fuera posible. La zona estaba plagada de vigilantes, de rutas protegidas, de ojos atentos que solían detectar cualquier movimiento inusual. Pero aquella tarde, cuando el silencio se hizo demasiado largo y los guardias, que deberían haber regresado, no dieron señales de vida, una sola idea comenzó a tomar forma, primero como un susurro y luego como un grito silencioso que recorría cada rancho. Lo habían tomado. En esta historia, el nombre que más se repetía entre murmullos era uno solo: en el Chapo Isidro. El rumor se convirtió en certeza cuando la camioneta en la que viajaba el joven fue encontrada abandonada, cerca de un arroyo que bordeaba un viejo camino de terracería. No había señales de un enfrentamiento, solo los restos de un movimiento rápido, calculado y silencioso. Quienquiera que lo hubiera ejecutado sabía exactamente lo que hacía. Ese tipo de precisión no pertenecía a improvisados ni a oportunistas. Era obra de alguien con paciencia, información y un mensaje que enviar. Y en aquella región, solo un nombre encajaba con esa descripción. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. La tensión se multiplicó al instante. Los habitantes de Jesús María cerraron puertas, las calles se vaciaron y los radios comenzaron a saturarse con comunicaciones entrecortadas que apenas disimulaban el miedo. Cuando la noticia llegó al escondite de Archibaldo, lo golpeó como una embestida inesperada. Llevaba semanas oculto, casi incomunicado, refugiado en territorio ajeno y dependiendo de una red que no era la suya. Su situación ya era delicada. La persecución constante había mermado su control y los rumores sobre su posible caída se esparcían como plaga. Pero aquello era distinto. El secuestro de su hijo traspasaba cualquier cálculo práctico, cualquier equilibrio estratégico que pudiera haberse mantenido. Era una herida directa, personal, profunda, y lo peor de todo era que no podía reaccionar como habría hecho antes, porque ahora carecía de libertad, de fuerza y de la seguridad necesaria para moverse sin exponerse a un riesgo fatal. En el ambiente ficticio de esta historia, el Chapo Isidro no había elegido al azar. Sabía que tomar al hijo de Archibaldo no solo provocaría una respuesta emocional, sino también estratégica. Sabía que lo colocaría en una posición de debilidad pública, que obligaría a sus aliados y detractores a reconsiderar su postura. Y sobre todo, sabía que elevaría la tensión de una guerra latente que llevaba meses creciendo sin que nadie la declarara abiertamente. En un mundo donde cada movimiento tenía múltiples lecturas, este secuestro era un golpe calculado para desatar cambios profundos. La pregunta ya no era quién lo había hecho, sino cómo responder sin caer en una espiral que podría arrasar con todo. Las horas siguientes se sintieron interminables. Archibaldo exigió información, pidió detalles, ordenó verificar rutas, puntos de vigilancia, contactos posibles. Pero la incomunicación que llevaba semanas padeciendo se volvió aún más tortuosa. Los mensajes tardaban en llegar. La información era confusa, contradictoria, incompleta. Algunos decían que el joven había sido trasladado hacia el norte. Otros afirmaban que lo llevaban hacia un campamento oculto entre las serranías costeras. Nadie tenía certeza, y esa incertidumbre abrió un nuevo tipo de miedo, uno que Archibaldo no estaba acostumbrado a sentir, el miedo a no saber. Al interior del territorio donde estaba refugiado, los hombres de Nemesio comenzaron a reunirse de forma más constante. La presencia de Archibaldo entre ellos ya era un asunto delicado, pero la desaparición de su hijo elevaba el riesgo a un nivel completamente distinto. Sabían que cualquier movimiento impulsivo podía arrastrarlos a un conflicto sin control. También sabían que ignorar la situación era imposible. En ese punto, el CJNG, en la ficción de este relato, comprendía que proteger a Archibaldo implicaba, por extensión, involucrarse en el destino del joven. Y aún así, la decisión de intervenir requería cálculos cuidadosos, porque cualquier paso en falso tendría repercusiones amplias. Mientras tanto, en Jesús María, la atmósfera se volvió insoportable. Caminos antes transitados quedaron vacíos. Los pobladores murmuraban que el secuestro era solo el inicio, que pronto habría enfrentamientos, que la violencia latente, finalmente, reventaría. Nadie quería estar allí cuando ocurriera. La región estaba marcada por historias de tensiones anteriores, y la memoria colectiva sabía reconocer la antesala de una tormenta. Los movimientos extraños se multiplicaron en camionetas circulando sin placas, rumores de grupos que se posicionaban en cerros,
radios que transmitían códigos ininteligibles. La sensación de que cada minuto podía desatar algo irreversible era palpable, casi física. Archibaldo, desesperado pero obligado a mantener la calma, comenzó a considerar alternativas. En su estado de aislamiento, comprendió que su única opción real era apoyarse en el CJNG. Lo que antes había sido una alianza estratégica, ahora se convertía en un salvavidas. Pero pedir ayuda significaba reconocer de forma abierta que se encontraba al borde del colapso. Ya no se trataba solo de sus plazas, su control o su influencia ahora era su familia. Su hijo Nose, y ese toque personal anulaba cualquier barrera emocional que hubiera querido mantener. Nemesio, al enterarse de la situación en toda su gravedad, convocó a una reunión discreta. A diferencia de encuentros previos, esta vez el ambiente era más tenso, más enfocado, más urgente. No se discutían expansiones ni rutas imaginarias, sino la posible extensión de un conflicto que podría envolver regiones enteras. Para el CJNG, intervenir podía ser útil, sí, pero también peligroso. Si respaldaban a Archibaldo abiertamente, se colocaban en oposición directa al Chapo Isidro, un adversario calculador y persistente. Si no lo respaldaban, la caída de Archibaldo sería inminente, y con ella desaparecería la utilidad de una alianza que todavía podía ofrecer beneficios. Era una decisión compleja, cargada de implicaciones. Durante aquella reunión ficticia, Nemesio no mostró prisa. Habló con la calma de quien está acostumbrado a tomar decisiones bajo presión extrema. Planteó escenarios, preguntó por movimientos recientes, pidió evaluaciones externas. Mientras tanto, Archibaldo permanecía sentado, tenso, sin poder intervenir más de lo necesario. Sabía que su vida, la de su hijo y el posible curso de una guerra dependían de lo que se decidiera aquella noche. Intentaba medir cada gesto, cada mirada, cada palabra, buscando indicios que le permitieran anticipar la postura final. La idea de una operación inmediata fue descartada. Nadie quería precipitar un enfrentamiento sin información sólida. Lo primero sería verificar la ubicación exacta del joven. Desde esa posición de fuerza, cualquier movimiento apresurado podía darles más ventaja. En esta ficción, su vida se había vuelto un encierro estratégico, y ahora ese encierro se extendía a su hijo. Ambos atrapados en una red de tensiones que superaba cualquier intento de control personal. Mientras tanto, en los puntos más remotos de la sierra, los rumores se intensificaban. Se decía que el joven estaba vivo, aunque en condiciones inciertas. Otros afirmaban haber visto movimientos inusuales en rancherías aisladas, como si alguien estuviera preparando un traslado. La falta de certeza alimentaba el miedo. Ese tipo de movimientos improvisados preocupaba a todos. Podían desencadenar una respuesta violenta y acelerar el choque frontal entre facciones que hasta entonces habían mantenido la hostilidad contenida. En medio de ese caos creciente, la figura del Chapo Isidro se convertía en un fantasma omnipresente. Sabía que todos hablaban de él, que todos lo observaban a distancia, incluso sin verlo, y esa sombra alimentaba un clima de paranoia que mantenía a todos en vilo. La ausencia de exigencias lo volvía aún más peligroso. Nadie sabía si buscaba un intercambio, una ventaja estratégica o simplemente provocar una fractura definitiva. Para Archibaldo, cada hora sin noticias era un tormento. A veces se levantaba en la madrugada y caminaba por el cuarto estrecho donde vivía, tratando de imaginar dónde estaría su hijo, si estaría resistiendo, si lo tratarían con crueldad o si aún tendría esperanzas. En otros momentos, se quedaba inmóvil, sentado en silencio, con la mirada fija en un punto indefinido, atrapado en la sensación de que había fallado, no solo como líder ficticio, sino como padre. La presión amenazaba con quebrarlo, pero sabía que no podía permitirse ceder. Su caída definitiva, en ese instante, significaría también la de su hijo. Aunque no podían confirmar la ubicación exacta, sí lograron identificar ciertos movimientos sospechosos que indicaban preparación para un desplazamiento Mayo-R. Eso significaba que el tiempo jugaba en contra. Si el joven era trasladado a otra región más profunda o más protegida, la posibilidad de recuperarlo disminuiría drásticamente.
El CJNG comprendió que ese era el momento de actuar en la zona gris. Ni un enfrentamiento abierto, ni una retirada pasiva, sino un movimiento político interno destinado a recordar que, aunque Archibaldo estuviera debilitado, no estaba solo. Fue una decisión que cambiaría el tono de la situación. La noticia de que el CJNG podría intervenir comenzó a filtrarse, lenta, pero inevitablemente. Y con esa noticia, el equilibrio volvió a cambiar. Los adversarios, al enterarse, comenzaron a mover piezas también. Las montañas se llenaron de movimientos silenciosos, señales, vigilancias cruzadas. Era como si todos esperaran un primer disparo imaginario que desataría una guerra que nadie quería realmente, pero que todos estaban dispuestos a pelear si era inevitable. Archibaldo finalmente comprendió que aunque la situación era crítica, aún existía una posibilidad. Una delgada línea de esperanza dependía del apoyo de sus aliados, del cálculo preciso, del tiempo y sobre todo, de que el Chapo Isidro no decidiera borrar cualquier puente de negociación imaginaria antes de que algo pudiera resolverse. Esa delgada línea era todo lo que tenía. Jesús María seguía en silencio, como una tierra que aguarda el estallido de una tormenta. Nadie sabía qué ocurriría en los días siguientes, pero todos sabían que el secuestro había cambiado las reglas. Algo profundo se había fracturado, y los ecos de esa fractura recién comenzaban a escucharse. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.